noches. A continuación les voy a hablar acerca de los 4 laboratorios siguientes del curso del sistema de aeronaves. Iniciamos la charla con las medidas de seguridad que debemos tener al momento de realizar la práctica, ya que estos fluidos son muy dañinos para nosotros, por eso debemos usar nuestros respectivos CBP. Asimismo, seguir las indicaciones del profe para no tener emergencias ni cometer errores. Eh, y obviamente las medidas de seguridad que debemos tener por la coyuntura que venimos atravesando. Bueno, iniciamos el taller conociendo las válvulas que son reductor de presión, reductor de caudal y la válvula secuencial. Asimismo, en los diagramas que están en las guías, nos presentaban una válvula relief y una válvula relief de carga. Esta válvula se usa lo que va a hacer es darle más seguridad al componente. Por decir, en un sistema en serie, si tenemos una válvula relief a 50 bar y una válvula reguladora de carga a 30 bar, lo que va a hacer la presión, el fluido, es ir por la válvula que presente menos resistencia. Es decir, el manómetro me va a marcar 30 bar. Si por decir, si la reguladora fuera menor, el manómetro nos daría la presión que está en la reguladora, que es menor. Eso es en un sistema en serie. Bueno, esto lo usamos para lo que es usando la válvula reductora de presión. En esta primera actividad lo que aprendimos fue que no importa cuándo esté regulado la válvula relief, en la válvula reductora de presión siempre nos va a salir la presión de salida que nosotros le hayamos puesto. Por decir, si la válvula relief esté a 50 bar, la válvula reductora de presión va a estar a la que le pongamos. Nosotros trabajamos con 30 bar, es decir, siempre nos va a dar una presión de salida de 30 bar. Acá en la válvula relief puede estar a 30, 40, 70, siempre va a ser la presión de salida a 30 bar. Sin embargo, si la válvula relief fuera una menor presión, por decir 20 bar, nuestra salida va a ser 20 bar, ya que el fluido no supera los 30 bar. Así, si ponemos 20, 15 o menos, la salida va a ser igual a la válvula reguladora. Y así pudimos observar, haciendo la simulación de cómo podían operar el tren de aterrizaje con los spoilers, ya que se reduce la presión para los spoilers, lo cual hace que el cilindro actuador se extienda más lento y se retraiga más lento, a diferencia del tren de aterrizaje que trabaja más rápido. En el siguiente actividad lo que vimos fue la válvula reductora de caudal. En esta actividad tuvimos que ser más analíticos, ya que se hizo se podría decir un circuito en paralelo, donde la válvula reguladora le daba la presión a la válvula reductora de carga. Aquí en esto ya la presión ya no vence la menor presión, sino lo que va a hacer es, el manómetro nos va a marcar la suma de las presiones, o sea, la diferencia de la suma de las presiones. Es decir, si tengo la válvula reductora tengo una salida de la potencia del motor a 60 bar y la primera válvula relief la tengo a 30 bar y la segunda a 20, lo que me va a marcar el manómetro, es 50 bar, o sea, la suma de las presiones, ya que primero tiene que vencer la de 30 y luego la de 20. Bueno, aquí lo que observamos usamos un caudalímetro para observar cómo se comporta el caudal con la presión, y así mismo también usamos una reductora de caudal. En eso consistía la actividad. Bueno, lo que hicimos fue regular el reductor de caudal a 2 litros por minuto. Y observamos en la válvula reguladora de carga que se encuentra después del caudalímetro y la reductora de caudal, cómo se comportaba. Nos dimos cuenta que a partir de 38 bar a más, el caudalímetro iba a disminuir, ya que se iba a formar una contrapresión. Como acá la presión va a aumentar, va a restringir el paso del flujo, por eso el caudal va a descender. Sin embargo, de 45 bar a menos es donde va a empezar a aumentar el caudal porque se empieza a liberar el paso del flujo. Bueno, y siguiendo con la explicación, en la válvula secuencial lo que va a hacer una resistencia al paso del flujo, es decir, como ya lo habíamos explicado, el flujo va a ir por donde se presente menos resistencia. Si le ponemos a un componente una válvula secuencial, lo que va a hacer el fluido es irse primero a buscar un componente que presente menos resistencia, y finalmente, cuando haya extendido todo o retraído todo el paso del cilindro actuador, recién podrá vencer la resistencia e ir al segundo componente. Esto lo hicimos simulando una compuerta y un tren de aterrizaje, donde para extenderlo primero debíamos extender la compuerta y después
el tren de aterrizaje. Por eso usamos la válvula secuencial en la línea de presión antes de entrar directamente al cilindro. Sin embargo, para la retracción, la válvula secuencial debe estar en la línea de presión de la retracción de la compuerta, ya que primero se debe retraer el tren de aterrizaje y después la compuerta. En los últimos talleres, lo que aprendimos fue usar un acumulador. Este acumulador solo tiene un punto de entrada y adentro tiene una presión determinada, la cual servirá para que expulse el fluido. Sin embargo, en el laboratorio vimos que tenía dos puntos, uno de presión y uno de retorno. El punto de retorno es solamente para instrucción. Aquí aprendimos la importancia de lo que es el buen bosquejo de un diagrama y la buena interpretación, ya que si tú no realizas un buen diagrama no vas a poder saber cómo interpretarlo y cómo hacer que los demás interpreten lo que tú bosquejas. Por eso lo que vimos acá fue una nueva válvula en lo que nuestros compañeros se confundieron al momento de realizar el diagrama, ya que, como podemos ver, en el punto neutro, el punto A y el punto B, o sea, extensión de retracción, están conectados al retorno. Es decir, lo que hicimos acá fue trabajar con un sistema principal y un sistema alterno. Sin embargo, usaron estos dos tipos de válvulas que tienen una diferente función. Por decir, si acá entraba una presión en el sistema principal, entraba una función de 50 bar, y acá en el sistema alterno trabajamos con una presión menos, que era 35 bar. Estos retornos estaban conectados a un adaptador. Por decir, cuando queríamos retraerlo, no nos iba a poder, ya que la presión, como están conectados al mismo punto de retorno, por acá iba a haber una presión menor, pero como está en neutro, la presión siempre iba a fluir. Y esto iba a formar una contrapresión, por eso no podíamos observar en el sistema alterno si se retraía, siempre se quedaba. Eso fue una observación que tuvimos que se confundió en el bosquejo. Bueno, otro punto en lo que hemos llegado fue que es muy importante también leer el esquema que presentan cada componente. Asimismo podemos concluir que algo que nos explicó el profesor y que nos ayudó mucho fue la presión, porque había una mayor caída de presión al momento de extender el cilindro que al momento de retraerlo. Esto se debe al espacio que ocupa en la retracción, ya que acá el pistón ocupa un volumen. Por eso va a entrar menos fluido, lo que va a ocasionar que haya menos caída de presión. A diferencia que en la extensión, donde no hay algo que ocupa una cantidad de fluido y puede ir rápidamente la presión ahí. Y esto fue un poco de las conclusiones a las que llegamos en estos 4 laboratorios. Y recuerden, muy importante la interpretación de los diagramas y el bosquejo. Gracias.